conozca las actividades jurisdiccionales del Tribunal Electoral durante 2014, inéditas resoluciones sobre derecho de réplica y equidad de género. Y también Guatemala, Honduras y El Salvador alistan elecciones para 2015. En Infórmate, estas son las noticias. Muy buenos días, bienvenidos a la primera emisión de Infórmate de 2015. Soy Silvia Machuca y les doy la más cordial bienvenida y les deseo que tengan un extraordinario año nuevo, que todos sus deseos, que todos sus propósitos se cumplan y que goce de plena salud, paz y armonía en compañía de su familia. Y vamos a la información porque tenemos varios detalles de qué platicar. Y a propósito de este año 2014 que terminó, hemos preparado un resumen de lo realizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tuvo una intensa actividad jurisdiccional. José Luis Orozco nos preparó el siguiente resumen. Del 1 de enero al 31 de noviembre de 2014, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió 5.242 medios de impugnación que fueron promovidos por ciudadanos, partidos políticos, autoridades electorales, concesionarios y otros actores que recurrieron al organismo para obtener la protección de sus derechos. Las resoluciones emitidas por la Sala Superior y las salas regionales desahogaron conflictos relacionados con la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía, equidad de género, justicia incluyente en materia indígena, vida interna de los partidos políticos, integración de organismos electorales locales, control jurisdiccional de la actividad del Instituto Nacional Electoral y de las autoridades electorales locales, entre otros. Durante el periodo, se recibieron 5.324 impugnaciones. 4.077 de ellas fueron presentadas por ciudadanos, lo que significa que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es el recurso que se presenta con mayor frecuencia. En ese lapso, se resolvieron 4.063 juicios de este tipo. Esta cifra confirma el incremento de la confianza ciudadana en el Tribunal Electoral, pues las personas acuden a él con la seguridad de que se tutelarán sus derechos con una visión garantista. Entre los principales motivos de las quejas formuladas por quienes acudieron al órgano jurisdiccional a solicitar la tutela de sus prerrogativas fundamentales, se encuentran los relacionados con las diferencias entre las dirigencias y militantes de los partidos políticos. De este tipo de inconformidades se resolvieron 2.903 juicios, todos con absoluto respeto a la vida interna de los partidos políticos. Para Infórmate de Plataforma Electoral, José Luis Orozco. Por cierto que la Sala Superior resolvió más de 1.757 asuntos relacionados con la elección de las dirigencias del PRD en todo el país. Los medios de impugnación fueron presentados con motivo del proceso de elección de integrantes del Consejo Nacional, consejos estatales y municipales y Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, que se realizó el 7 de septiembre de 2014. Y en atención a este compromiso garantista, el máximo organismo jurisdiccional en materia electoral también ha emitido tesis y jurisprudencias en materia de partidos políticos. Este es el reporte. En sesión pública celebrada el 29 de octubre de 2014, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la tesis 32/2014, en la que estableció que los partidos políticos nacionales que no obtengan el porcentaje de votación exigido por la ley para conservar su acreditación ante las autoridades locales, deberán poner a disposición de ésta los bienes y derechos adquiridos con financiamiento público estatal. En la tesis con el rubro Bienes y derechos adquiridos con financiamiento público estatal, los partidos políticos nacionales deben ponerlos a disposición de la autoridad electoral local cuando pierden su acreditación, se explica que las entidades federativas tienen la facultad de regular la forma de participar de los partidos políticos nacionales en sus respectivos ámbitos territoriales. En la sesión pública del 26 de marzo de 2014, el Pleno de la Sala Superior emitió la tesis 6/2014, en la cual indicó que los tiempos oficiales en radio y televisión otorgados por el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos como parte de sus prerrogativas durante las campañas electorales deben destinarse exclusivamente a las elecciones a las que fueron asignadas, de tal manera
que cuando las elecciones de las entidades federativas sean concurrentes con las federales, los partidos políticos deben usar los tiempos designados para cada elección en particular. Es decir, en las pautas locales no se pueden emitir promocionales relacionados con los procesos electorales federales. Para Infórmate de Plataforma Electoral, Carlos Jaime. Entre otros asuntos resueltos, también se encuentran los relacionados con la designación de consejero presidente y consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales en las 18 entidades federativas que tendrán elecciones en 2015 y varias resoluciones que se emitieron en las sesiones públicas que se realizan cada semana en el organismo jurisdiccional. Carlos Jaime nos preparó un resumen de algunas resoluciones de la Sala Superior. Vamos a verlo. El 10 de diciembre de 2014, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efectos la obligación de publicar nombres y datos de ciudadanos que respaldan a candidatos independientes. El Pleno modificó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, a través del cual se imponía la obligación de publicar en su página de Internet la lista de los nombres y el Distrito Electoral Federal de residencia de las y los ciudadanos que respaldan a quienes contenderán sin el respaldo de un partido político. El 12 de noviembre de 2014, la Sala Superior reconoció la autonomía y el autogobierno de las comunidades del ejido Guarijíos, Mburapaco, Mesa Colorada y de la colonia Macurahui, San Bernardo, ambos en Álamo, Sonora. El Pleno vinculó a las autoridades estatales y municipales, así como a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que reconozcan a Fidencio Leiva Nyoquibo, así como a José Romero Enríquez, como gobernadores tradicionales de sus comunidades indígenas. El 4 de agosto de 2014, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó el reglamento de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que los candidatos ciudadanos tengan representantes ante dicho órgano directivo y su voz pueda ser escuchada en la discusión de temas relacionados con los procesos electorales. El 25 de junio de 2014, la Sala Superior ordenó al Comité Ejecutivo Nacional y demás órganos directivos del Partido Acción Nacional realizar una elección extraordinaria en Yucatán para elegir a una mujer como 10ª consejera nacional. Lo anterior con el objetivo de cumplir la cuota de género establecida en la normatividad estatutaria de dicho instituto político. El 28 de mayo de 2014, la Sala Superior revocó el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, que negó el registro a Luis Alberto Zavala Díaz como candidato independiente a una diputación local y ordenó a esa autoridad concederle un nuevo plazo para que reuniera las firmas necesarias para participar en el proceso comicial. El 15 de abril de 2014, la Sala Superior revocó los decretos emitidos por la 62ª legislatura del Congreso de Tamaulipas relacionados con la reelección de 3 integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de dicha entidad. Lo anterior porque en la nueva reforma en materia político-electoral se establece que esa facultad es exclusiva del Instituto Nacional Electoral y los congresos estatales ya no tienen facultades para nombrar a los integrantes de los organismos electorales locales. Para Infórmate de Plataforma Electoral, Carlos Jaime. Y durante este año, el 12 de marzo de 2014, para ser exactos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una resolución inédita y novedosa al instruir al Consejo General del INE pronunciarse respecto del derecho de réplica solicitado por el Partido Acción Nacional en Sonora, lo anterior por diversos promocionales del Partido Revolucionario Institucional en dicha entidad, en los que supuestamente se denigró al blanquiazul. En la sentencia, la magistrada y los magistrados manifestaron que se encontraban ante un hecho inédito, puesto que el responsable de la difusión del mensaje considerado denigratorio no fue directamente un medio de comunicación, sino un partido político.
Por cierto que para exponer ante la ciudadanía el contenido de esta resolución, el caricaturista Neri plasmó la esencia a través de una ingeniosa ilustración que se difundió en 28 espacios ubicados tanto en el interior como en el exterior de las estaciones de la línea 1 y 2 del Metrobús del Distrito Federal. Y otra prioridad fundamental para el Tribunal Electoral es la protección de los derechos fundamentales de las mujeres en comunidades indígenas y en el Congreso local de Oaxaca. Daniela Luna nos preparó el siguiente recuento relacionado con este tema. En sesión pública celebrada el 5 de marzo del año en curso, la Sala Superior emitió una resolución histórica al anular las elecciones en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, y ordenar la realización de comicios extraordinarios en los que las mujeres puedan aspirar a todos los cargos de elección popular. El organismo estableció que la elección extraordinaria deberá garantizar los derechos de votar y ser votadas que tienen las mujeres a fin de propiciar condiciones de igualdad sustantiva en el desarrollo de los comicios para designar concejales. Por otro lado, en sesión pública del 15 de abril de 2014, la Sala Superior también emitió la tesis 9/2014 para favorecer la presencia de las mujeres en el Congreso de Oaxaca. En la tesis con el rubro cuota de género debe trascender a la asignación de diputados de representación proporcional, estableció que la cuota de género se debe hacer efectiva no solo al momento del registro de la lista de candidaturas, sino también al momento de la asignación de curules de representación proporcional para lograr el ingreso de ellas al órgano legislativo. Para Infórmate de Plataforma Electoral, Daniela Luna. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con más información del balance jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante 2014. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros y con el objetivo de garantizar el pleno acceso a la justicia a los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, el máximo organismo jurisdiccional del país en materia electoral ha flexibilizado los plazos para la interposición de medios de impugnación hacia este sector. Vea por qué se lo digo. Durante la sesión pública del 15 de abril de 2014, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la jurisprudencia 7/2014, en la que estableció que para garantizar la protección de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas, se deben eliminar mecanismos formales y tomar en consideración las condiciones geográficas, así como la distancia y medios de comunicación que hay entre el domicilio del actor y de la autoridad ante la que se interpone el recurso para facilitar el acceso a la justicia. En esta jurisprudencia con el rubro Comunidades indígenas, interposición oportuna del recurso de reconsideración conforme al criterio de progresividad, el Pleno determinó que, si bien es cierto que el término para interponer el recurso de reconsideración es de 3 días, tratándose de comunidades indígenas y sus integrantes, las autoridades deben ser más flexibles y valorar el tiempo de recorrido del actor, así como los obstáculos técnicos, las circunstancias geográficas, sociales y culturales que tradicionalmente han generado una situación de discriminación jurídica hacia este sector.
En la sesión pública celebrada el 24 de septiembre de 2014, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la jurisprudencia 28-2014, donde estableció que los integrantes de pueblos y comunidades indígenas que tomen parte en un proceso judicial electoral deben estar en todo momento asistidos por intérpretes que tengan conocimiento de su dialecto y cultura. En la jurisprudencia con el rubro Sistemas Normativos Indígenas, es válida la representación de los ciudadanos pertenecientes a comunidades o pueblos indígenas, se indica que con este criterio se garantiza el acceso a la justicia de los integrantes de los pueblos ancestrales. Por otro lado, en sesión pública del 28 de mayo de 2014, al emitir la tesis 13/2013, el máximo organismo jurisdiccional del país en materia electoral estableció que la figura del tequio, que es obligatoria en los pueblos originarios, tiene límites que se actualizan cuando se atenta en contra del ejercicio de los derechos esenciales de los ciudadanos. En ese sentido, al momento de su realización, cumplirá con los elementos de proporcionalidad, equidad y razonabilidad, de tal manera que esta figura establecida en el sistema de elección por usos y costumbres debe respetar los derechos fundamentales de los integrantes de las comunidades indígenas. Para Infórmate de Plataforma Electoral, Daniela Luna. Por cierto que el 25 de julio de 2014 la Sala Superior recibió la primera traducción a lengua indígena de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la elección de usos y costumbres en Mazatlán, Villa de Flores, Teotitlán de Flores, Magón, Oaxaca. La traducción tanto en formato escrito y de audio se realizó en alcance al cumplimiento del fallo dictado el 21 de mayo del año 2014, fecha en que el Pleno determinó anular la elección de esa localidad y ordenó la celebración de una elección extraordinaria porque se trastocó el derecho de la comunidad a elegir a sus autoridades bajo sus normas tradicionales. La traducción en lengua mazateca fue realizada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que el contenido de la resolución tenga mayor alcance entre los habitantes y se garantice el acceso a la justicia de los grupos indígenas. Pero además el organismo emitió diversas tesis y jurisprudencias para garantizar la protección de los derechos fundamentales como la protección de datos personales. Este es el reporte. En la sesión pública del 30 de abril de 2014, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió 4 tesis relevantes relacionadas con el manejo de los datos personales de los ciudadanos que realicen algún trámite de registro para fines electorales. Se trata de la tesis 15/2014 con el rubro Credencial para votar. La protección de los datos personales debe atender al consentimiento informado de su titular. Ahí se estableció que las personas que tramiten su credencial para votar deben ser consultadas por escrito para que decidan si permiten que los datos de su domicilio aparezcan impresos de forma visible en la mica. Mientras que en la tesis 16 de 2014 se indica que los datos del domicilio completo del ciudadano deben incluirse de forma cifrada en el reverso de la mica. En la tesis se establece que los ciudadanos están obligados a proporcionar a la autoridad electoral dichos datos al inscribirse en el Registro Federal de Electores, para que este órgano ubique la residencia de los ciudadanos dentro de un distrito y una sección determinados en la lista nominal de electores. Por otro lado, en la tesis 17, con el rubro Datos personales, deben de garantizar su protección en el ejercicio de la función registral electoral, el Tribunal Electoral precisó que la autoridad tiene el deber de no difundir información de carácter personal sin el consentimiento de su titular, salvo en aquellos casos en que esto tenga una justificación con base en los principios rectores de la materia electoral. Y en la tesis 18/2014, con el rubro Datos personales, los ciudadanos están facultados para decidir y consentir su difusión, se estableció que se debe garantizar el derecho de las personas para decidir sobre la publicidad de esa información. Para Infórmate de Plataforma Electoral, José Luis Orozco. Ahora acompáñenme a una pequeña pausa, es muy breve y regresamos con más información. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días.
Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a conocer las actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y comenzamos con la Sala Regional Guadalajara, que durante este año 2014 recibió 611 medios de impugnación, de los cuales ha resuelto 610 y uno se encuentra en instrucción. De estos, 461 corresponden a juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el JDC. Además de los asuntos que resolvió, que ingresaron de enero a diciembre de 2014, 94 corresponden a juicios de revisión constitucional, 4 juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores y 52 asuntos generales. 28 fueron recursos de reconsideración. Esta sala, correspondiente a la primera circunscripción plurinominal del país, atiende los recursos derivados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Esta sala regional también realizó talleres y actividades de capacitación interna y externa. Y ahora vamos a conocer la información generada en la Sala Regional Jalapa y les comento que ahí del 1 de enero al 30 de noviembre de 2014 recibió 397 medios de impugnación referentes a procesos electorales extraordinarios, vida interna de los partidos políticos, elecciones por sistemas normativos internos y de algunos órganos auxiliares. Los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano encabezan la lista de medios de impugnación. La Sala Regional atendió 18 juicios relativos a la renovación de los ayuntamientos de Oaxaca y Veracruz. La elección de órganos auxiliares de agentes, subagentes y delegados municipales en Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, también generó gran actividad jurídica en esa sala regional. Además de los asuntos derivados por comicios celebrados por los sistemas normativos internos en diversas comunidades de Oaxaca, y de cara a las elecciones de 2015, la Sala Regional Jalapa se reporta lista para estudiar y resolver cada uno de los asuntos que se deriven de las elecciones que habrán de celebrarse en Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán. Y ahora vamos a conocer la actividad de la Sala Regional Monterrey, que durante este año recibió 678 medios de impugnación. En esta sala también los recursos que se presentaron con mayor frecuencia son los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Entre los más recurrentes se encuentran los relacionados con la vida interna de los partidos políticos y las candidaturas independientes. El segundo tipo de medio de impugnación con mayor número de expedientes recibido fue el correspondiente a los asuntos generales, seguidos de los juicios de revisión constitucional, los laborales y los electorales. Este organismo también se prepara para hacer frente a las elecciones de 2015, de tal manera que han realizado cursos, talleres y seminarios para fortalecer la impartición de justicia y consolidar la democracia. Y ahora, en información de la Sala Regional Distrito Federal, les comento que en la sesión pública del 27 de diciembre confirmó el acuerdo en el que se estableció que el plazo de 30 días destinado a las precampañas es el adecuado para que los candidatos independientes obtengan firmas de apoyo en la capital del país. La Sala Regional consideró infundada la pretensión del promovente, que pretendía que la obtención de firmas de respaldo ciudadano se realizara durante los mismos plazos en que se lleven a cabo los procesos de selección interna de candidatos de los partidos políticos, de tal manera que será en el lapso de las precampañas cuando se busque dicho respaldo. Y en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las inconformidades relacionadas con la vida interna de los partidos políticos encabezan la lista de impugnaciones. En este sentido, del 1 de noviembre de 2013 al 30 de diciembre de 2014, se presentaron 1.330 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que se relacionan con el derecho de afiliación a los partidos políticos. Otro tema recurrente en la impugnación es el relacionado con el proceso de selección interna de las dirigencias
dirigentes estatales de los partidos políticos, ya que en el transcurso de este año se presentaron 166 juicios ciudadanos sobre este rubro y 93 atinentes a la elección de dirigencias municipales partidistas. Y en sesión pública del 29 de diciembre, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el Partido Verde Ecologista de México vulneró el principio de equidad establecido en el artículo 134 constitucional con la sobreexposición de los informes de labores de los legisladores emanados de ese instituto político. El Pleno consideró que con la difusión de los promocionales de manera reiterada, permanente y continua, se posicionó al Partido Verde Ecologista de México de frente al proceso electoral federal en curso. Ante ello se determinó sancionar con amonestación pública al partido. Asimismo, se resolvió que la difusión a nivel nacional de los informes de labores de los diputados Enrique Auri de Castro Palomino y Ana Lilia Garza Cadena vulnera la prohibición de difundir informes fuera del ámbito geográfico de responsabilidad de dichos servidores públicos. Ahora vamos a otra pausa, es muy breve, y regresamos con más información. Y recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento están apareciendo en su pantalla. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En más información les comento que el pasado viernes 2 de enero, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió como nuevo ministro presidente del máximo tribunal del país a Luis María Aguilar Morales. Al rendir protesta al cargo que va a desempeñar durante los próximos 4 años, se comprometió a garantizar el respeto a los derechos humanos y a evitar cualquier arbitrariedad de las autoridades hacia las personas. Sepa México que tiene un poder judicial de la Federación que apoya los derechos humanos, que sirve para protegernos, que hace valer la Constitución y las leyes que de ella emanan, y que para eso encaminaré siempre mis propósitos. Muchísimas gracias. Llegó el momento de conocer la información generada en el ámbito internacional. Y les comento que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, Julio René Solórzano Barrios y Mario Ismael Aguilar Elizarde, señalaron que el organismo se prepara para hacer frente a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 13 de septiembre de 2015. En los comicios de esa fecha se va a renovar al presidente de la República, al vicepresidente, a los diputados del Parlamento Centroamericano y las 338 alcaldías con corporación municipal. Ambos coincidieron en que todos los procesos electorales son distintos, aunque tienen diversos retos que atender, como la situación presupuestaria, la violencia que no es ajena en el vecino país y el financiamiento ilícito de las campañas electorales. Ahí estamos pues en esa situación y vamos a escuchar lo que nos comentaron. Estimamos que uno de los retos, tal vez uno de los más importantes, es la reducción que nos hicieron del presupuesto ahora que lo fue aprobado. Y estimamos que eso nos va a causar algunas dificultades, pero lo vamos a superar. Estimamos que tenemos que hacer algunas gestiones, solicitudes para que se nos pueda completar. La violencia que lamentablemente no solo afecta a Guatemala, sino casi a toda la región, y temas de fondo que sí son preocupantes, como el financiamiento ilícito de las campañas electorales, las campañas anticipadas, pero todo está dentro de un campo que son subsanables.
Y donde también se realizan acciones de cara a las elecciones primarias, pero de 2016, es en Honduras. En las elecciones primarias, le platico, los partidos políticos eligen a sus candidatos para luego ir a las elecciones generales. Y mire que ahí en ese país los problemas como la inseguridad, la pobreza y el desempleo no son ajenos. Sin duda, esta situación representa un reto para las autoridades, quienes impulsan diversas estrategias para lograr que la ciudadanía se interese en los asuntos públicos, participe en las elecciones y confíe en los resultados, lo cual dicen contribuiría a fortalecer la democracia. De acuerdo a José Saúl Escobar Andrade, magistrado del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, el fortalecimiento de la democracia interna en los partidos políticos y la educación son pieza clave para ello, de tal manera que en medio de críticas internacionales por supuestos casos de hostigamiento a manifestantes y a opositores políticos, así como intimidación a defensores de los derechos humanos, buscan cambiar el panorama político actual. El fortalecimiento de la democracia interna en los partidos políticos y también fortalecer la democracia en sí mismo a través de la educación, a través de la formación, preparar procesos electorales ajustados a la ley a fin de que el ciudadano genere confianza y participe en la vida política del país. Y en la República de El Salvador también se busca el fortalecimiento del sistema democrático, tomando en cuenta que la soberanía reside en el pueblo y que el poder se ejerce mediante los partidos políticos. Patricia Navarro Cañas, representante de la Organización Holandesa para la Democracia en El Salvador, explicó que realizan diversas acciones enfocadas al fortalecimiento de la democracia interna en los partidos políticos. La representante de esta organización con sede en La Haya y que trabaja con más de 150 partidos políticos de 21 países de África, América Latina, Asia y Europa Oriental, dijo que la clave para fortalecer la democracia partidista no es imponer, sino proponer. En nuestro caso en concreto, nuestro mandato es trabajar con los propios partidos políticos para fortalecerles, porque creemos firmemente que no puede haber una democracia sin partidos políticos y que estos, por tanto, tienen que ser partidos fuertes y además modernos, ¿verdad? Tienen que modernizarse para atender, digamos, a las demandas de estos tiempos y de la población, obviamente. Hasta aquí la información más importante generada en el ámbito político electoral. Se nos terminó el tiempo. Soy Silvia Machuca, agradezco el favor de su atención. Yo los espero aquí el próximo lunes con más información. Que tenga una magnífica semana mientras siga con la programación de Plataforma Electoral y les deseo que tenga un muy feliz año 2015.